Esta historia es una historia alternativa a Dragon Ball, un What If si preferís. ¿Qué hubiera pasado si Gohan nacía con espíritu de pelea? Sin más que decir, comencemos. Tras Goku y Chi-Chi haberse casados, poco después, nació Gohan, el primer híbrido entre Saiyajin y humano, aunque claro, de eso Goku y su esposa no sabrían nada hasta dentro de muchos años después. Al principio, nada cambiaría con la historia original, y tal cual como en la versión canónica de los eventos, Gohan sería empujado desde muy temprana edad a iniciar estudios intensivos por parte de su madre. A Goku le parecía muy excesivo tanta presión puesta sobre un bebé que ni siquiera había cumplido los 3 años de edad, pero Chi-Chi era severa y sin piedad, tanto que desde un punto de vista exterior, se veía incluso ridículo. Ningún bebé a esa edad debería de estar ya tan estresado con esos asuntos. Gohan apenas sabía hablar que ya su madre le obligaba a resolver problemas matemáticos que ese no iba a tener que confrontar hasta varios años después de haber iniciado una escolaridad normal. Pero bueno, Goku no era de los que pensaba mucho en esas cosas, su naturaleza despreocupada e individualista, le impedían intelectualizar la situación, prefiriendo dejar a su mujer encargarse de la educación de su hijo a pesar de parecerle algo dura o injusta con él. Pero con el tiempo, Gohan demostraría poco interés por los estudios, y cuanto más su madre lo presionaba para quedarse sentado y no hacer nada más que cálculos, más se perdía el interés por los estudios. Simplemente, era impensable para un pequeño niño de su edad quedarse sentado todo el día sin hacer nada más que estudios, cuando ese apenas había dejado recientemente los pañales. Algo que la insufrible de Chi-Chi no lograba entender, y cada vez que Gohan no daba su mejor esfuerzo o la ignoraba, esa se volvía loca, castigando a Gohan de manera brutal y sin piedad, encerrándolo en su cuarto, y prohibiéndole salir a jugar afuera con su padre. El pobre bebé de apenas 3 años, sufría mucho de ese maltrato psicológico por su madre, teniendo mucha envidia de la libertad que su padre tenía para salir afuera y cazar libremente en el bosque. A veces, cuando Gohan estaba siendo castigado por su madre al no querer estudiar tan intensivamente, y por lo tanto, quedándose encerrado en su habitación, ese observaba a su padre afuera por la ventana, viéndolo como ese estaba practicando sus movimientos de artes marciales, con Gohan, entusiasmándose por ello, y comenzando a imitar en su habitación los mismos movimientos de su padre, sorprendiéndose a sí mismo de lo rápido que ese estaba aprendiendo por su cuenta. Pero Gohan, no sabiendo cómo reaccionaría su padre, y temiendo por los castigos que su madre le iba a dar si ese le contara a uno de los dos sobre su entusiasmo por querer entrenar como su padre, ese se callaría y no diría nada por el momento, aguantando de lo mejor que podía, la tiranía de su madre, y el descuidado de su padre. Por lo que por el momento, todo siguió igual que en la historia original, solo que con esa diferencia de mentalidad por parte de Gohan, hasta que finalmente, el día llegó en donde a ese se le permitiría tener el privilegio de salir un rato de la casa con su padre, para ir a visitar a antiguos amigos de su padre. Con Goku y Gohan, yendo ese mismo día, a la Kame House, para visitar al maestro Roshi, Krillin y Bulma, con esos sorprendiéndose por qué Goku tuviera un hijo. Ese, a pesar de su cambio de gustos en comparación a su versión original, seguía poseyendo la misma educación y respeto al presentarse a los amigos de su padre. Entonces Bulma se le acercó a Gohan, preguntándole por su edad, con ese respondiéndole que 4 años, y tras ello, la genio le preguntó de qué quería ser de mayor, con ese, sintiéndose incómodo, al no saber qué responder para no ofender a nadie, y para no decirle una respuesta que luego su padre contaría a su madre y que esa la castigaría todavía más, por lo que, avergonzado y tímidamente, respondería que no sabe lo que quería hacer siendo mayor. Fue entonces que Raditz llegó al lugar, ocurriendo los mismos acontecimientos iniciales que en la historia original, y cuando ese estaba por raptar a Gohan, ese, aunque aterrorizado como nunca, intentó defenderse además de llorar de miedo, elevando levemente su poder de pelea hasta 1 de 10, y aunque impresionante para su edad, seguía sin ser suficiente en contra de Raditz, con ese, incapacitando al híbrido al atraparle la cola, para luego noquearlo y dejarlo inconsciente, yéndose del lugar con Gohan, tal cual como en la historia original, para posteriormente, Goku, aliándose con su antiguo enemigo Piccolo, yendo a donde se encontraban Raditz y Gohan, para salvar a su hijo. Durante el transcurso de la pelea entre Goku, Piccolo y Raditz, que era igual que en la historia original, Gohan, poco a poco comenzaba a despertarse y recuperarse del golpe que le dio Raditz, con ese, atrapado en la cápsula del Saiyajin, escuchando la pelea en el exterior.
y cuando Gohan escuchó los gritos de extremo dolor de su padre, ese se enfureció de manera extrema, liberando todo su poder, rompiendo la cápsula y saliendo de ese, amenazando a Raditz con dejar en paz a su padre, impactando a todos mientras que el híbrido fue a atacar a toda potencia a Raditz, con ese estando anudado por tanta agresividad por parte del niño, con Gohan, obteniendo un poder de 1500, el mismo poder que Raditz, pero ese, no perdió completamente el control de sí mismo, y recordando los movimientos de artes marciales que vio a su padre practicar durante los últimos meses por la ventana de su cuarto, ese se alzó en contra de Raditz, peleando valerosamente en contra de ese, sorprendiendo de gran manera a Goku y a Piccolo, con Goku, estando orgulloso por la increíble destreza de su hijo, y el poder que mostraba, siendo considerablemente superior al suyo. Entonces, Goku se unió a su hijo, animándolo a seguir peleando y dando todo, ayudándole y asistiéndole en el combate tanto como podía, con Raditz sintiéndose extremadamente presionado y en apuros, mientras Piccolo cargaba su Macanco Sapo. Aunque Raditz y Gohan se encontraban al mismo nivel, ese aprovechaba la falta de experiencia y la fragilidad del pequeño cuerpo del híbrido para mantenerlo a raya de los peores ataques que ese pudiese recibir, terminando por crear una distracción para padre e hijo, lanzando un doble sábado a toda potencia que dejaría noqueado a Gohan, agotado al su cuerpo diminuto y no entrenado, poder soportar tanto poder durante un tiempo tan prolongado, y aunque alterado y preocupado, Goku enfurecido, agarró a Raditz con todas sus fuerzas para inmovilizarlo, mientras Piccolo se estaba preparando para finalmente lanzar su ataque a Raditz, matando igualmente a Goku con ello, pero al menos habiendo conseguido librarse de Raditz, con Piccolo, burlándose del Saiyajin malvado al decirle que gracias a las Dragon Balls, Goku será resucitado rápidamente y en breve, pero esa información fue algo que sus compañeros Saiyajins, Nappa y Vegeta, escucharon a través de su rastreador, advirtiendo al Namekiano de que ellos eran muchísimo más poderosos que él, y de que seguramente dentro de un año vendrán a la Tierra y a Piccolo, como al moribundo de Goku, para después de haber dicho ello, Raditz, terminando por sucumbir a sus heridas, muriéndose tras dichas declaraciones. Poco después, Krillin, Bulma y Roshi llegaron al lugar, justo antes de que Goku muriese, pero en esta ocasión, en vez de preguntar por el bienestar de su hijo Gohan, ese les diría a sus amigos de por favor entrenarlo correctamente para que ese pudiese desarrollar mejor su potencial, pues realmente, su hijo lo sorprendió, ese, realmente era mucho más poderoso que él, y era la única esperanza verdadera para vencer a los Saiyajins, para tras esa petición, finalmente morirse. A pesar de la dura situación, Piccolo concordaba con las afirmaciones de su antiguo enemigo Goku, aceptando de que efectivamente, de todos ahí presentes, Gohan era el que más potencial tenía de tener una oportunidad en contra de los Saiyajins, pero que ni loco iba a dejarlo ser entrenado por unos debiluchos como los amigos de Goku, llevando así, al cuerpo inconsciente del híbrido con él, para entrenarlo y prepararlo para la llegada de los Saiyajins. Tras Piccolo haber despertado a la fuerza de Gohan, ese se encontraría impactado y muy dolido de enterarse de que su padre había muerto, pero tras los halagos que Piccolo le hizo sobre su potencial, como recordarle de que su padre podrá volver a la vida con las Dragon Balls, Gohan se sintió mejor, y cuando Piccolo le explicó sobre los Saiyajins, Gohan, en vez de ponerse a llorar y sentir gran terror por la situación, se emocionaría, por primera vez, sentiría el ardor de la batalla que lo estaba llamando. Claro que ese sentía miedo, estaba atemorizado por la amenaza venidera, pero también, el combate que ese libró en contra de Raditz, le demostró de que era capaz de hacer algo, y que era capaz de luchar como su padre, por lo que, aunque con miedo y dudas, ese aceptó entrenar para prepararse de la llegada de los Saiyajins, aceptando ser entrenado por Piccolo, con el Namekiano, gustándole la actitud entusiasmada de Gohan, decidiendo de que al ese ya tener el carácter y espíritu de un guerrero, comenzar a entrenar con él desde ya. El entrenamiento con Piccolo avanzó muy positivamente, Gohan estaba creciendo a una velocidad inconmensurable, y gracias a su determinación y valentía en esta historia, al ese, genuinamente disfrutar, entrenar y luchar como lo hace su padre, su control sobre su poder era cada vez mejor. Y muy rápidamente, ese en pocas semanas de entrenamiento, fue capaz de alcanzar a Piccolo, presionando al Namekiano en hacerse más fuerte también para no quedarse atrás. Era a la vez increíble, y al mismo tiempo, aterrador de que un niño de tan solo 4 años estuviera a la par con lo que él pensaba todavía ser, un demonio.
Pero eso era beneficioso al fin de cuentas, pues el tiempo que ganaron de entrenar juntos, al esta vez no tener que primero dejar a Gohan solo para que su mente se fortaleciera, fue enorme. Gracias a ello, Piccolo podía concentrarse en crecer muchísimo más que en la historia original, mientras Gohan, aún con su noble y amable naturaleza, logró simpatizar con el Namekiano para volverlo más bondadoso con el tiempo, y el cambio de bando por parte del Namekiano, hasta se hizo más rápidamente que en la historia original, pues en esta ocasión, tanto Piccolo como Gohan tuvieron mucho tiempo más para conocerse mutuamente y crear un gran lazo de amistad, algo que tranquilizó el corazón anteriormente oscuro de Piccolo, permitiéndole superar más rápidamente y eficazmente su pasado, como su rencor hacia Goku, entendiendo y aceptando más rápidamente que en la historia original, de que ese no era como su padre, de que ese no era el demonio Piccolo Daimao, y que de todas formas, no necesitaba serlo, estaba satisfecho siendo quien primera vez en toda su existencia, al tener a alguien que lo trató con amabilidad desde un inicio, pudiendo llamar a Gohan su amigo. Gracias a ese mutuo beneficio, ambos crecieron gigantescamente en poder. Gohan era en definitiva una bestia por dentro, con Piccolo teniendo que dar lo máximo de sí para no quedarse atrás. Mientras todo eso ocurrió, Goku, tal cual como en la historia original, tardó casi medio año en atravesar el camino de la serpiente, para por fin, entrenar con Kaiosama, al ese tener el mismo poder de pelea inicial que su contraparte Kanon. Nada cambiaría a su poder o a los eventos derivados de su entrenamiento con Kaiosama. Y tal cual como en la historia original, Kaiosama se equivocó del día en el que los Saiyajins llegarían a la Tierra, teniendo un día de retraso, teniendo Goku que apresurarse tanto como podía para llegar a la Tierra tan rápidamente como ese pudiese. Mientras Goku lo daba todo para llegar a tiempo a la Tierra y ayudar a sus amigos. Los guerreros de la Tierra llegaron al lugar donde se librara la batalla con los Saiyajins, con Piccolo y Gohan siendo de los primeros en llegar, con todos ahí presentes, estando impactados por el gigantesco poder que sentían emanar de sus interiores, además de sentir que el ki de Piccolo era muchísimo menos oscuro de lo que solía ser, con Tenshinhan, alegrándose en su fuerte interior por ese cambio, al recordar cómo es que Goku, también tuvo ese mismo efecto en él en su día, demostrando de que padre e hijo tenían esa misma capacidad, de cambiar a las personas por tan malas que sean. Cuando Vegeta y Nappa llegaron al lugar, se burlaron del aparente bajo poder de pelea que todos poseían, al esos poder controlar sus kis, liberando a los Saibamans como distracción inicial, con Yamcha, siendo la primera víctima de esos, muriendo a manos de un Saibaman explotando alrededor de ese. Eso enfureció a Krillin, el cual mató a 3 Saibamans de golpe, con Piccolo y Tenshinhan encargándose de los Saibamans restantes. Entonces, Nappa decidió de que era momento de interferir él para acabar con todos esos insectos para su perspectiva. Pero entonces, sorpresivamente, Piccolo se alzó en contra del gigante Saiyajin, acechándole una tremenda paliza que dejaría sin palabras a Nappa, e impactado a Vegeta, con ese ahora, dándose cuenta del verdadero y asombroso poder de Piccolo, el cual, era un poder de 7000, impactando a los 2 Saiyajins de clase alta porque un Namekiano sea tan poderoso. Pero mientras Piccolo se encargaba de Nappa, Gohan se puso enfrente de Vegeta, con gran confianza, valentía y determinación. Ese le dijo al príncipe, de que lo iba a retener hasta que su padre llegara y lo derrotara de una vez por todas, una afirmación que hizo hacerle partirse de risa al príncipe, hasta que ese, al ver el poder de pelea del niño elevarse en el rastreador, dejó de reírse, y comenzó a enfurecerse. Imposible, pero cierto, el híbrido también había conseguido el increíble poder de pelea de 7000, enfureciendo de gran manera a Vegeta, el cual entonces, impulsado por su orgullo, decidió jugar el juego del híbrido, aceptando luchar en contra de ese, pues al fin de cuentas, por más que ese nivel de poder fuera asquerosamente desconcertante, Vegeta seguía siendo muchísimo más fuerte que eso, con sus 18.000 unidades de poder de pelea. Mientras eso ocurría, Piccolo ya había terminado por acabar con Nappa, y al ese no ser tan piadoso como Goku, lo mataría sin dudar, acabando con la vida del Saiyajin, haciendo que ahora, Piccolo podía ir a ayudar a Gohan en contra de Vegeta, con el príncipe, comenzando a sentirse ligeramente presionado por el poder combinado de ambos, lo cual era algo que le molestaba bastante, al considerarlos a todos unos insectos. Mientras eso ocurría, al Tenshinhan y Chaoz no haber muertos, junto a Krillin, esos asistían a distancia
distancia con sus ataques y técnicas, al saber que pelear cuerpo a cuerpo con Vegeta sería inútil por lo grande que es la diferencia de poder entre ellos y el príncipe, con ese comenzando a perder la paciencia, sintiéndose muy presionado y molestado por Gohan y Piccolo, como también por las técnicas y ataques a distancia de los otros terrícolas, comenzando a impacientarse y decidiendo en ir más en serio, intentando librarse por unos momentos de Piccolo y de Gohan, para crear una luna artificial, pero Piccolo al ser mucho menos descuidado que Goku, no le dejaría ni un segundo de respiro para hacer lo que sea que estaba planeando, haciendo que Vegeta ahora sí, perdiera completamente la tranquilidad, poniéndose extremadamente furioso, decidido en destruir la Tierra con todos ellos en el planeta, entonces comenzó por librarse unos momentos de Piccolo y Gohan, liberando suficiente poder para matar de un solo golpe o ataque a todos los terrícolas, muriendo en el impacto, tanto Tenshinhan, como Krillin, como Chaos. Con Piccolo y Gohan maldiciendo por ello, pero con el híbrido, estando todavía más afectado que el Namekiano por sus muertes, enfureciéndose de tremenda forma, yendo a atacar con más poder a Vegeta, sorprendiendo al príncipe por la fuerza de sus golpes, al esos haber aumentado, el poder de Gohan se encontraba ahora en las 10.000 unidades, y todavía seguía aumentando. Pero Vegeta dio todo de sí para seguir estando por encima, intentando librarse de Gohan unos momentos, para ahora acabar con Piccolo. Vegeta crearía anillos de energía para inmovilizar a Gohan durante unos segundos, y tras ello, comenzó a apalizar a Piccolo con todo lo que tenía, con todas sus fuerzas, tan rápido como era posible, antes que Gohan se liberase de esos anillos energéticos, haciendo que la rabia del híbrido todavía creciera más ante semejante impotencia. Entonces, a Vegeta se le ocurrió cómo acabar con Piccolo, pues al haber notado de que esos dos eran muy unidos, decidió probar algo, cambiar de objetivo, y lanzar un poderoso ataque al niño inmovilizado, y como ese se lo esperaba, al ver Piccolo eso, no dudó en ir a toda velocidad hacia Gohan, para protegerlo del ataque, terminando por morir heroicamente por haber protegido al hijo de su antiguo enemigo. Con eso, Gohan finalmente explotó de rabia pura, impactando a Vegeta por la ferocidad y brutalidad de sus golpes, estando incluso asustado por el tremendo aumento de poder del niño, comenzando a pensar en su mente, de si era posible que Gohan fuera el Super Saiyajin de la leyenda. Pero eso a ese no le importaba nada, pues Gohan seguía arremetiendo en contra de ese con todas sus fuerzas, aumentando todavía más su poder de pelea, teniendo ahora, un nivel de poder de 15.000. Gohan no le dejaba ni un segundo respiro a Vegeta, con ese, no quedándole más opciones que de pelear con el híbrido, solo pudiendo aprovechar su resistencia y aguante superior al ese ser un cuerpo ya adulto completamente formado, esperando de que su resistencia supera la rabia y tenacidad del híbrido. Y siguieron peleando así por algún tiempo más, con Gohan, finalmente, comenzando a mostrar signos de fatiga, con su rabia y, por lo tanto, poder, bajando, haciendo que un ya muy herido y agotado Vegeta, pueda recuperar la ventaja, y poco a poco pudiendo estar nuevamente por encima de Gohan, terminando por fin, salir vencedor de esta extensa y extremadamente dura batalla, agradeciendo de que ese no escuchó la idea de Nappa, de juntarse con más mujeres terrícolas para crear más híbridos, al ver la pesadilla de combate que le proporcionó uno solo, y cuando ese estaba a punto de matar a un moribundo Gohan, finalmente, Goku llegó al lugar, atrapando la mano de Vegeta, pidiéndole a ese maldito desgraciado de dejar a su hijo en paz, mandando a volar a una gran distancia al príncipe, estrellándose en el lugar que habría sido originalmente, el lugar de su combate con Kakaroto. Goku estaba horrorizado por toda la situación, al ver todos los cadáveres de sus amigos muertos, como también, el cuerpo inerte de Piccolo, haciendo que, por lo tanto, Kami-sama también muriera, y, por ende, que ya no pudieran usar las Dragon Balls para revivir a sus amigos, y aunque fuera así, Krillin y Chaoz ya murieron una vez, por lo que no iban a poder revivir de todas formas. Eso enfureció tremendamente a Goku, y tras darle una semilla Senzu a Gohan, con ese recuperando todas sus fuerzas y más, Goku fue hacia el lugar donde se estrelló un muy malherido y casi sin energías Vegeta. Con el príncipe, sintiéndose insultado y humillado por la situación, estando seguro de que si ese estuviera aún con todas sus fuerzas, habría matado fácilmente al maldito de Kakaroto. Goku está muy furioso por todo lo que hizo Vegeta a sus amigos e hijo, y en definitiva, no lo iba a dejar salirse con las suyas. Y a pesar de que tal cual como en la historia original, Goku tenía un poder de 8000, para estas alturas, con todo el castigo brutal que le infligió Gohan, el poder de Vegeta era muchísimo más bajo que el de Goku, con ese, no teniendo que usar ni siquiera el Kaioken para vencer a Vegeta con extrema facilidad, dejándolo inconsciente y completamente fuera de combate tras una breve paliza, y por unos segundos
segundos, Goku pensó seriamente en si matarlo o no, dada la gravedad de sus actos y de todas las personas que murieron, pero tras unos breves momentos de duda, decidió en dejar con vida a Vegeta. Quién sabe, tal vez ese podría darles informaciones interesantes sobre el espacio y el universo, que podrían permitir tener otra oportunidad para revivir a sus amigos. Gohan entonces llegó al lugar donde se encontraban su padre y Vegeta, furioso con su padre al no entender inicialmente por qué se dejaba con vida a Vegeta, pero tras unos intentos por parte de Goku de calmar a su hijo situación por el momento, gracias al consuelo de su padre, y Goku agradecía ello, pues ese podía sentir como la rabia de Gohan le hacía aumentar su poder a niveles gigantescos y muy por encima de los suyos, impactándose de lo mucho que Gohan lo había superado y todavía seguía por encima de él, incluso tras su entrenamiento con Kaiosama, dudando de que ni siquiera con un Kaioken por 3 podría vencer a su hijo, estando muy orgulloso de ello al mismo tiempo. Tras ello, Goku se fue junto con Gohan a la Corporación Cápsula, para informar a Bulma de la triste situación, con Gohan sintiéndose muy culpable de no haber podido salvar a todos sus aliados y al señor Piccolo, aunque determinado en redimirse por ello, plantea la idea de ir al planeta Namek donde podría haber otras Dragon Balls. Al haber escuchado esa información de Vegeta, volviendo a crear la esperanza en que iban a poder resucitar a todos sus amigos. Tras la idea inicial de Gohan sobre encontrar el planeta de origen de Piccolo y de Kamisama, Mr. Popo prestó su ayuda con qué tipo de nave iban a poder viajar, al poder usar la antigua nave con la cual llegó Kamisama, o bueno, el Piccolo original, a la Tierra. Tras haber tomado la nave, Bulma comenzó a hacer los preparativos para viajar a Namek. Mientras eso ocurría, Goku vigilaba constantemente a Vegeta, el cual se encontraba en recuperación en la Corporación Cápsula, solo para ver qué era lo que ese decidía hacer. Al cabo de unos días, ese se despertó de su coma, pero incapaz de mover siquiera un solo dedo. Goku entonces comenzó las negociaciones intensas con el príncipe, en ver lo que quería hacer, pero el príncipe no quería escuchar nada de ello. Ese se sentía extremadamente furioso por la humillación que recibió, estaba en un estado de ira pura. Pero entonces, cuando Goku comenzó a preguntarle por los Namekianos y su planeta, Vegeta se calmó, y comenzó a pensar en todas las posibilidades en su cabeza. Al fin de cuentas, si existían Dragon Balls en otro planeta, significa que sus esperanzas de volverse inmortal todavía siguen intactas, y con la ayuda del increíble potencial de Gohan, y la asistencia de Kakaroto, podía ser que pudieran tener una oportunidad en contra de Freezer. Por lo que, tras horas de intensivas negociaciones y condiciones impuestas por el uno y el otro a sus alianzas temporales, Vegeta aceptó colaborar e ir al planeta Namek con ellos, no revelando completamente por el momento sus intenciones de hacerse inmortal, aunque Goku ya lo sospechaba de cierta forma. Entonces, Goku le dijo que ese volvería a verle el día que estén listos para partir al planeta Namek, no revelándole por el momento de la existencia de las semillas Senzu, aunque Goku no sabía cuánto iban a tardar en volver a crecer, lo cual podría complicar el llevar a un Vegeta en tan mal estado con ellos al planeta Namek. Mientras eso ocurría, Gohan por su parte, estaba teniendo otra conversación muy intensa con su madre Chi-Chi, la cual estaba completamente en contra de que Gohan fuera a otro planeta, y que ese tenía que absolutamente volver a retomar sus estudios. Pero esta vez, Chi-Chi no iba a tener la última palabra. Tras un año de haber entrenado constantemente con Piccolo, ese ganó una confianza y autoestima muchísimo más grande que antes, una autoestima y confianza aplastada por la obsesión enfermiza de su madre por hacerle estudiar cosas de niveles académicos muy avanzados a un bebé de apenas unos pocos años de edad, y por lo mimado que estaba. Gracias a su experiencia en el mundo real, por así decirlo, Gohan finalmente aceptó completamente esa parte de él, de que ese le gustaba entrenar de verdad, le gustaba mejorar sus capacidades y volverse más fuerte, como también el compartir y crear lazos con personas, el haberlo aislado del mundo entero durante los primeros años de su vida al vivir tan lejos de cualquier persona en el Monte Paoz, fue un error terrible para su desarrollo como persona. Además, Gohan sentía una extrema culpabilidad por las muertes de todos sus amigos, y la responsabilidad de revivirlos, por lo que, ya no le importaba qué decía su madre, él, sí o sí, iba a ir al planeta Namek, y revivir a todos sus amigos, en especial al señor Piccolo. Con Chi-Chi,
quedándose completamente desesperada, al considerar de que había perdido todo el control sobre su hijo y de que ese se había vuelto un verdadero delincuente, sin ni siquiera cuestionarse de lo horrible que es de pensar que es algo malo de que esa no controlase a su hijo, como si ese no fuera su propia persona y mente, y que no tendría derecho a su propia libertad como individuo. Gohan poco a poco, se estaba independizando de la cerrada mentalidad de su madre. Él estaba aprendiendo de todos, estaba tomando lo mejor de su padre y de su madre para ser su propia persona. Sí, le gustaba mucho entrenar y hacerse muy fuerte como su padre. Pero a diferencia de él, no disfrutaba pelear inútilmente cada vez que había una oportunidad de hacerlo, sino que ese quería solo luchar para proteger a sus amigos y al mundo entero, para ayudar a las personas, y entiendo que la mejor forma de hacerlo, era volviéndose tan fuerte como era posible, y entrenar sin parar. Básicamente, Gohan logró llegar a un estado de disciplina mental que no consiguió en la historia original hasta mucho después, ya entrado en su adultez. Al fin de cuentas, Gohan, más que un nerd loco por los estudios e investigaciones, era una persona bondadosa, que aprecia la naturaleza, al mundo y a su gente, y que quería proteger todas esas cosas encima de cualquier otra cosa en su vida. Gohan no lo sabía todavía, pero ese, era lo que más se acercaba a un superhéroe en el mundo de Dragon Ball. Tras unos pocos días más, y con la ayuda de Kaiosama para saber la localización del planeta Namek, Bulma había terminado los preparativos de la antigua nave de Kamisama, para por fin viajar al planeta Namek, con la esperanza de revivir a sus amigos. El problema, es que por el momento, ninguna semilla Senzu había vuelto a crecer, por lo que no se la podían dar a Vegeta, aunque tal vez, eso no iba a ser un problema, pues ese demostró una gran resiliencia y fuerza de voluntad, y había mostrado una capacidad de recuperación excepcional, siendo capaz de mantenerse en pie y seguirles el ritmo a los demás, aunque todavía estando muy débil, y no habiendo siquiera recuperado una décima parte de su poder, teniendo en esas condiciones, un poder no mayor a unas 1500 unidades. Pero eso era tal vez algo bueno, pues así, Vegeta no iba a ser una carga medio muerta para nadie, pero al mismo tiempo, ese seguiría estando tan débil como para que tanto Goku como Gohan lo pudieran derrotar si ese vuelve a amenazarlos. Aunque Gohan, seguía sin estar muy de acuerdo en confiar tanto en la palabra de un monstruo como Vegeta, al final, ese entendió de que en ese tipo de cosas, era imposible negociar con su padre, el cual tenía según él, una visión muy distorsionada del bien y del mal, sin duda alguna, era el aspecto que más lo diferenciaba de su progenitor. Y tras todos estar listos, finalmente, partieron en dirección al planeta Namek, en donde iban a tardar casi un mes en llegar. Aunque, al en esta nave no tener máquina de gravedad ni ningún lugar lo suficientemente resistente para entrenar, por el momento, el poder de Goku y de Gohan no podría aumentar mucho, ya que la única forma de entrenar era a través de entrenamiento mental y de meditación, aunque por lo menos, Goku iba a aprovechar ello para intentar ayudar a su hijo en controlar mejor sus emociones y, por lo tanto, poder, algo que les iba a poder servir tal vez, sobre todo si llegan a luchar en contra de Freezer, del que Vegeta tanto les hablo. Por parte de Vegeta, ese se quedaba muy aislado en su esquina, solo esperando a que el desagradable momento de estar tan cerca de Kakaroto y de su hijo termine lo antes posible. Con Bulma, intentando socializar tan como podía con ese, comenzando sus interacciones mucho antes que en la historia original, permitiendo tal vez, poner a Vegeta todavía más del lado de ellos, al ese tener cierta atracción hacia la hermosura y el carácter fuerte de Bulma, que según sus propias palabras, era una mujer muy vulgar. En todo caso, eso le hacía el viaje menos difícil a Vegeta, y algo más incómodo a Goku y a Gohan, por tener que ver la situación de seducción intensa por la que los dos estaban pasando. Aunque ese desarrollo iba a tener que esperar, pues por fin, esos habían llegado al planeta Namek. Pero enseguida, Goku y Gohan se alertaron por la situación, pues podían sentir una cantidad gigantesca de diferentes Kis muy malignos, no forzosamente muy altos, pero sí malignos, pero entre todos esos poderes, había uno que superaba al resto de los Kis, el cual era obviamente, Freezer. Entonces Vegeta comenzó a aterrarse por ello, pues no pensó que Freezer vendría a Namek tan rápidamente, aunque ese hubiera escuchado sus conversaciones con su rastreador. La situación era muy tensa, y con la aportación de Vegeta en el grupo, era claro la deducción más evidente, Freezer también había venido al planeta para las Dragon Balls, mientras que Vegeta maldecía la situación, Goku y Gohan entonces, se preparaban para enfrentar las peores situaciones posibles, teniendo que bajar sus energías lo máximo posible para no ser detectados.
La gran desventaja en esta historia, era de que Goku no pudo entrenar casi nada desde que regresó del planeta de Kaiosama, teniendo un poder de tan solo 10.000, aunque con Gohan, había una oportunidad, había una esperanza, pues ese, tras su intenso entrenamiento mental con su padre durante el último mes, logró controlar mejor todavía su poder, pudiendo usar un poder de 30.000 por el momento. Mientras que Vegeta, aunque tuvo todavía más tiempo para recuperarse, ese seguía estando muy débil, y sin los cuidados adecuados, ese no podía acceder al poder Zenkai de los Saiyajins, algo que era muy molesto, y que lo dejaba también, a tan solo un poder de pelea de 10.000, tal cual como Kakaroto. Esos tras explorar las áreas más cercanas, se encontraron con un pueblo namekiano, siendo atacado y masacrado brutalmente por los soldados de Freezer y con el mismísimo emperador presente, en busca de las Dragon Balls, y aunque Goku ordenaba a su hijo de no actuar irracionalmente, Gohan, no aguantó el ver cómo tantos inocentes estaban muriendo, y sin más, ese fue a por proteger a Dende, salvándolo de Dodoria, llevándolo con él, con Goku y Vegeta teniendo que escapar con él también, maldiciendo el acto no pensado del niño, con Freezer impactándose por la situación, y todavía más al ver a Vegeta con ese niño, y ese otro Saiyajin, que se parecía mucho al que alguna vez se rebeló en su contra antes de que ese hubiera destruido el planeta Vegeta, pero gracias a la estrategia de Goku, de usar el Taiyoken para cegar a Dodoria temporalmente, los tres pudieron escapar junto con Dende. Y ese, agradecido por la valentía del pequeño Gohan, y viendo de solo querían ayudar, decide confiar en ellos lo suficiente, al menos, Gohan y Goku, como para llevarlos a la casa del gran patriarca para explicarles la situación actual, con los cuatro, yendo a toda velocidad a ver al namekiano anciano, con la esperanza, de conseguir una Dragon Ball, y tal vez algo más. Los guerreros y Dende terminaron por llegar a la casa del gran patriarca, con él defendiendo la entrada tal cual como en la historia original, aunque al final, al patriarca poder sentir el corazón puro de Goku y Gohan, junto con Dende y sus explicaciones, ese los dejaría entrar a su hogar, pero no a Vegeta, del cual podía sentir emanar mucha oscuridad y maldad, por lo que ese quedó de manera humillante afuera de la casa, vigilado por Neil para que no hiciera nada. Tras las presentaciones iniciales, Goku y Gohan le explicaron al gran patriarca de la situación, como de la razón de su presencia en este planeta. Tras haber leído los recuerdos de ambos, ese tendría un mejor entendimiento de las intenciones puras y bondadosas de padre e hijo, por lo que aceptó ayudarles en su misión de revivir a sus amigos, dándoles la Dragon Ball que ese poseía en la cima de su trono. Ese de paso, para ayudarles en superar las terribles adversidades a las que se iban a confrontar, decidió en despertarles sus poderes ocultos, aunque le costó mucho en hacerlo, al sostener gigantescos potenciales, sobre todo Gohan, el cual tenía un potencial que nunca antes había visto en su vida. Al despertar sus potenciales, tanto padre e hijo se encontraban nuevamente a la par en términos de poder, teniendo ambos un poder de pelea de 300.000, estando ambos impactados por semejante aumento de poder, y que sin lugar a dudas compensaba la falta de entrenamiento que no pudieron realizar durante su viaje a Namek. Para facilitarles la misión, también desbloqueó el potencial de Dende, con ese pudiendo curarlos en su totalidad, algo que les iba a ser muy útil, al no tener semillas Senzu con ellos. Vegeta no entendió enseguida lo que ocurrió, pero podía sentir de que el ki de Goku y de Gohan se dispararon a niveles nunca antes vistos, y eso enfurecía a Vegeta de tal forma, que si no fuera porque Neil lo vigilaba, ese habría explotado de ira y habría destruido todo el lugar. Al salir de la casa del patriarca, esos tenían con ellos una Dragon Ball, y en el fondo, eso era todo lo que importaba, se dijo Vegeta, al menos por el momento. Goku le pidió a Dende en curar la totalidad de las heridas que permanecieron en Vegeta durante todo este tiempo, pues, sabía de que por más fuerte que se volviese al recuperar todas sus fuerzas, jamás podría rivalizar con el poder que ahora y su hijo tenían, por lo que humillado, Vegeta fue completamente curado ahora sí, de su batalla en la Tierra de hace más de un mes, teniendo ahora sí, el poder de pelea que tuvo originalmente tras su Zenkai, es decir, un poder de pelea de 24.000, siguiendo muy por debajo del nivel actual de Goku y de Gohan. En todo caso, esos regresaron con Bulma, para esconderla en un lugar más discreto, y dejarle a cargo la Dragon Ball ya recolectada. Tras ello, todos fueron a por otra Dragon Ball en una aldea indicada por Dende, y al esta vez Goku y Gohan estar ahí, Vegeta no podría crear una masacre como en la historia original, y los guerreros y Dende obtendrían la Dragon Ball pacíficamente tras haber explicado la situación a los habitantes de la aldea.
Nuevamente, tras haber dejado esa Dragon Ball a Bulma, las siguientes 5 restantes se encontraban todas reunidas en un mismo lugar, deduciendo que era la nave principal de Freezer. Por la situación desesperada del momento, solo había una sola opción, ir ahí a buscarlas, y esperar de que Freezer no se enterase. Dende se comunicó con el Gran Patriarca sobre el plan de Goku y de Gohan, con ese entonces, ordenando a Neilen ir a ayudarlos para distraer a Freezer, el cual, podía sentir que se dirigía de regreso a su nave principal. Así, con Neil librando el mismo combate en contra de Freezer que en la historia original. Mientras el Namekiano les ganaba algo de tiempo, Goku, Gohan, Vegeta y Dende atacaron la nave principal de Freezer, con Vegeta disfrutando cada momento para matar a tantos soldados como era posible. Aunque eso a Goku y a Gohan no les gustaba para nada, a pesar de ello y por las malas, terminaron por encontrar las Dragon Balls, las cuales estaban siendo vigiladas por Zarbon y Dodoria, con Vegeta, teniendo una confianza absoluta de que podía aplastarlos ahora con su nuevo poder. Tal vez era cierto individualmente, pero en conjunto, esos no tardaron en darle una tremenda paliza a Vegeta, que lo dejó prácticamente noqueado al instante, con Goku y Gohan, disfrutando mucho del espectáculo. En todo caso, tras ello, esos derrotaron sin el más mínimo esfuerzo a Zarbon y a Dodoria, dejándolos inconscientes y fuera de combate. Dende curó a un Vegeta todavía más humillado y ridiculizado enfrente de todos, con ese obteniendo otro Zenkai que lo llevaría a un poder de pelea de 30.000. Entonces todos volverían a donde Bulma con todas esas Dragon Balls. Mientras lo hacían, Vegeta se preguntaba seriamente de por qué seguía colaborando con ellos, pues sabía de que ahora con el poder que Kakaroto y su hijo tenían, era imposible que esos le dejaran cumplir su deseo de la inmortalidad. Ese supuso de que si seguía con ellos, era porque si no Freezer lo mataría sin dudar por traición a estas alturas. Lo que él en realidad no podía aceptar todavía, es que la verdadera razón era más bien subconsciente, era por los sentimientos crecientes que se iba desarrollando hacia Bulma, aunque eso era todavía demasiado temprano para que lo pudiera reconocer, su corazón seguía siendo demasiado oscuro y malvado por dentro. En todo caso, al llegar al escondite, y haber por fin reunido todas las Dragon Balls, por suerte, al sostener a Dende con ellos en todo momento, podrían invocar a Porunga sin problemas, aunque ese solo respondiera a los deseos en el idioma namekiano. Al invocarlo, el primer deseo sería de revivir a Piccolo, pues al hacerlo, esos también revivirían a Kamisama, y, por consecuente, a las Dragon Balls de la Tierra que podrán ser usadas después. Piccolo se comunicó con los guerreros a través de Kaiosama, pidiendo en ser teletransportado a Namek para ayudarlos, siendo ese deseo, el segundo. El problema es que, al momento de pensar en qué podría desear con el tercer deseo disponible, el dragón Porunga desapareció, y las Dragon Balls se transformaron en piedras, pues, lamentablemente, el gran patriarca había muerto, por la vejez y el estrés por el que estaba pasando por la situación de su planeta y de su gente. Justo en ese momento, frustrado y enfurecido, Freezer llegó al lugar donde se encontraban los guerreros, furioso de entender de que ahora, su deseo de la inmortalidad jamás se cumplirá. Al en esta historia, todos haber venido a Namek al mismo tiempo, Freezer no podría contar con la asistencia de las fuerzas especiales Ginyu, pues esos tardarían algunos días en llegar al planeta si fuera así, por lo que Freezer iba a tener que ensuciarse las manos. Goku estaba a punto de decirle a Gohan de llevarse a Bulma y a Dende a otro lado más seguro, pero sorpresivamente, antes de que el híbrido pudiese reaccionar ante la orden de su padre, Vegeta tomó la iniciativa, y se llevó a Bulma y a Dende a un lugar más seguro, sorprendiendo a todos ahí presente, y aún más Bulma, la cual se encontraba impresionada por esa atención suya. Tras ello, Vegeta regresó al lugar, aunque solo para no mostrar debilidad, pues en realidad, se encontraba absolutamente aterrado de confrontar a Freezer con su poder actual. Goku inició el combate, sorprendiendo a Freezer por el gigantesco poder de ese Saiyajin que le recordaba a otro que confrontó antes de destruir el planeta Vegeta. Pero rápidamente, Goku se dio cuenta del gigantesco poder de Freezer, por lo comenzó a usar el Kaioken para equilibrar las cosas. Freezer fue rápidamente obligado a usar su segunda forma, en donde Goku tuvo muchas más dificultades en seguirle el ritmo, sobre todo porque aún se estaba acostumbrando a su nuevo poder, y no estaba seguro de hasta qué lejos podía llegar su Kaioken, al no haber entrenado antes. Por lo que probaría en aumentarlo gradualmente, comenzando por el máximo Kaioken que hizo anteriormente en contra de Vegeta, un Kaioken por 4, viendo que ese lo aguantaba sin prácticamente ningún problema, y pudiendo nivelarse nuevamente con Freezer inclusive en su segunda forma, algo que estaba enfureciendo de tremenda manera a Freezer, el cual no tardó en pasar a su tercera forma. Justo en ese momento, Piccolo llegó al lugar para ayudar, con ese, habiendo cruzado a un moribundo Nail en el camino, asimilándolo para hacerse más
poderoso. Con Goku y Piccolo luchando juntos, la tercera forma de Freezer no podía hacer nada en contra de ambos formidables guerreros. Y con tremenda ira y desprecio hacia esos insectos, sobre todo hacia Goku por ser un Saiyajin, ese paso a su forma final, ahora sí, aplastando de forma tremendamente humillante a ambos guerreros, con Goku no pudiendo hacerle absolutamente nada, ni siquiera con un Kaioken por 10, con Freezer dejándolos al borde de la muerte y en un terrible estado, Gohan ya no aguantaba más, ya no toleraba quedarse de lado y no hacer nada, sobre todo al ver como su padre y Piccolo estaban por morir, por lo que ese intervino con tremenda furia, siendo el primero en poder impactar un golpe certero a Freezer en su forma final, impactando a todos, incluido el emperador del mal. Gohan y su ira eran un catalizador sin precedentes, su poder aumentaba cada vez más y más, algo aterrador para Freezer, quien pensaba que ese podría ser el Super Saiyajin legendario. Gohan ahora tenía un poder de pelea 6 millones, y seguía aumentando. Con Freezer, no pudiendo tolerar perder en contra de un niño por puro orgullo, usando más poder del suyo, yendo hasta a usar su 50% en contra de Gohan, y por fin, parecía haber un límite a su rabia y aumentos de poder, con Freezer disfrutando cada devuelta de golpe que el maldito niño le dio. Mientras tanto, Goku y Piccolo estaban siendo curados por Dende, mientras Vegeta se quedaba ahí parado, paralizado por el horror que le provocaba ver cómo era superado por todos ahí presentes, era algo que lo enfermaba. Piccolo no recibió ningún aumento de poder obviamente, pero Goku recibió un Zenkai tan masivo, que ese ahora también había llegado a un poder de pelea 6 millones, con ese, regresando al campo de la batalla para ayudar a su hijo. Mientras tanto, Vegeta, harto de ser un inútil en esta pelea, pediría a Piccolo en ayudarle a hacerse más fuerte, hiriéndolo de gravedad y Dende curándolo constantemente, algo que a Dende le horrorizaba escuchar, pero que a Piccolo no le importaba hacer, al ese ser muchísimo menos sensible y moral que Krillin en la historia original. Por lo que Vegeta tendría que sufrir como nunca, para luego ser curado por Dende y recibir un tremendísimo Zenkai que lo llevaría a más poder, pero aún no era suficiente, necesitaba más. Piccolo estaba de acuerdo, por honestamente, disfrutaba muchísimo en hacerle tanto daño a Vegeta, le parecía divertido de forma sádica. Al final, Vegeta tras tantos Zenkais, difícilmente llegó al mismo nivel que tenía en la historia original, aunque con más dificultades, al ese no haber pasado por tantos desafíos, que le desarrollarían su potencial como en la historia original. Mientras eso ocurría, Goku se alzó a toda velocidad y con toda furia hacia Freezer, con un Kaioken por 10 que ahora sí rivalizaba con el 50% de Freezer, algo que comenzaba a asustar de tremenda forma al emperador. Entonces, Goku activó brevemente un Kaioken por 20, llegando a los 120 millones de unidades de poder, lanzando un Kamehameha con todo lo que tenía, con Gohan lanzando su ataque junto a su padre, con padre e hijo habiendo completamente destruido la zona en una gigantesca explosión de poder de la cual Freezer no pudo hacer nada para defenderse. Con ambos cayendo exhaustos por el tremendo combate y desgaste que tenían, pero satisfechos de haber derrotado a Freezer por fin. Pero cuando todos comenzaron a relajarse, el impacto fue tremendo, al ver a Freezer enfrente de ellos, muy herido, pero aún con vida, y muy furioso, con una rabia gigantesca. Comenzando por matar a Dende, el que los curaba a todos, impactando a todos los presentes, y siguiendo por neutralizar el más problemático, Gohan según él por su increíble potencial, pero Goku se puso enfrente de su hijo, recibiendo el disparo de Freezer en pleno corazón, matándolo al instante, al no tener una resistencia a esos ataques tan grande como Piccolo. Eso dejó paralizado del terror a todos, pero a Gohan lo dejó en un estado de casi inconsciencia, comenzando a derramar lágrimas por toda su cara, no quería aceptar de que otra vez, su padre había muerto, era demasiado duro de asimilar, sobre todo cuando eso ocurrió enfrente de él. El híbrido comenzó a soltar una furia sin precedentes de él, parecía la culminación o la cúspide de sus arranques de ira, con el cielo y la tierra temblando por tanta acumulación de poder, con su aura cambiando de color, y entonces, gritando de forma bestial, para tornar su cabello a dorado, convirtiéndose así, en la mayor pesadilla del emperador. En definitiva, Gohan, se había convertido en el legendario Super Saiyajin. Gohan lo había conseguido, se había convertido en el primer Super Saiyajin de todos, dejando más que impactado a Freezer, y aterrado a Vegeta, el cual ya ni sabía qué hacer, o decir para no sentirse todavía más humillado. Gohan se alzó hacia Freezer con toda la rabia del mundo, apalizándolo brutalmente. El problema, es que Gohan también estaba sufriendo mucho, pues, ese previamente había recibido muchísimo daño por parte de Freezer, estaba agotado, y además, su cuerpo era diminuto y para nada acostumbrado
debido a una carga tan enorme de poder. Hay que recordar que Gohan seguía siendo solo prácticamente un bebé de 5 años, que estaba canalizando un poder superior a todo lo visto en la historia hasta ese punto. Evidentemente eso le iba a causar muchos problemas para pelear eficientemente en contra del emperador, sobre todo, al encontrarse en un estado prácticamente berserker donde ya no tiene ningún control sobre su consciencia. Por lo que aunque estaba reventando a Freezer indiscutiblemente, el emperador podía aguantar semejante castigado, por Gohan no poder usar eficientemente todo su verdadero poder como Super Saiyajin, teniendo ese 300 millones de unidades de poder, si estuviera en óptimas condiciones y con un cuerpo mejor preparado y maduro. Gohan era mucho más fuerte que su padre, pero no tenía su aguante y resistencia que ese tuvo en la historia original, cansándose rápidamente, pero el cansancio no iba a quitarle la tremenda ira incontrolable que sentía en contra de Freezer, con ese no pudiendo encontrar el tiempo para acumular su poder y usar su 100%. Piccolo se quedó mirando a lo lejos, asombrado e impactado por el tremendo y brutal poder que mostraba su alumno y amigo, aunque podía sentir de que su ki estaba bajando rápidamente, y de que a ese ritmo, incluso con la abismal superioridad del híbrido, ese iba a perder a la larga en contra de un enemigo tan resistente como Freezer, por lo que comenzó a pensar en qué podía hacer para ayudarlo, pero era claro de que el Namekiano con su poder actual no iba a poder hacer nada para ayudar, pero entonces, recordó de que a su lado, se encontraba Vegeta, todavía intacto, y con todas sus fuerzas al máximo por todos los Zenkais que acababa de recibir con su ayuda y la de Dende, con ese haciéndole reaccionar de su estado de parálisis extrema, impulsándolo a moverse el culo de una maldita vez, sobre todo, al recordarle de que ese, todavía poseía una cola, y cuando Vegeta recordó ese dato, por fin reaccionó, y entonces, entendió lo que el Namekiano le estaba pidiendo. Y mientras eso ocurría, Gohan y Freezer libraban una batalla brutal y barbárica, con el emperador, estando extremadamente agotado y lastimado, y aunque ahora pudiera tener el tiempo necesario para activar su 100%, ya no podría despegar su máximo poder, al ese haber sido debilitado por Gohan. Pero el pequeño también estaba sufriendo de manera extrema por el extremo desgaste de tanto poder acumulado en su pequeño y diminuto cuerpo, sin mencionar del tremendo castigo físico que le impuso el monstruoso emperador del universo Freezer. En sí, su cuerpo estaba sufriendo consecuencias similares a las de su padre al abusar del Kaioken. Ese no podía más, pero Freezer tampoco, y en un impulso de ataque final, ambos se dieron un último y gigantesco golpe con todo lo que tenían, con Gohan, atravesando a Freezer, partiéndolo por la mitad, y con el emperador al mismo tiempo, dándole un último puñetazo con todas sus fuerzas restantes, ambos cayendo al suelo, destrozados y aniquilados. Gohan se quedó inconsciente, regresando a su estado base, y Freezer estuvo maldiciendo todo lo maldecible por encontrarse en semejante situación, hasta el punto de haber perdido sus piernas. Pero lleno de rabia y de rencor, ese reunió sus últimas fuerzas, para elevarse del suelo, y al menos, tener la satisfacción de acabar con el mocoso que le había quitado tanto. Pero justo en ese momento, Vegeta, transformado en un Ozaru, llegó al lugar, sintiéndose mejor ahora que veía la situación, y con una sonrisa sádica, se dio cuenta de que ahora Freezer podía estar a su merced, incluso si no era un Super Saiyajin, pues con su transformación en Ozaru ahora, Vegeta tenía un poder de pelea de 24 millones, lo cual era más que suficiente para acabar con un extremadamente debilitado Freezer y con su parte inferior del cuerpo amputada. Entonces ese comenzó a masacrarlo con toda la brutalidad posible, aplastándolo con su gigante pie cual hormiga, disfrutando de cada instante, hasta por fin, tomar a Freezer, lanzarlo en los aires, y disparar una ráfaga de energía de su boca que terminó por desintegrar al maldito del emperador del mal. Vegeta entonces, satisfecho, canceló la luna artificial que había creado, para regresar a su forma humanoide. En definitiva, era una tremenda humillación y una herida muy violenta para su orgullo, el haber visto como el hijo de un guerrero de clase baja se convirtió en un Super Saiyajin y no él, pero el hecho de haber podido acabar con Freezer con sus propias manos, lo compensaba bastante. Gracias a la brutalidad de Gohan durante su combate con Freezer, ese no tuvo el tiempo de poder lanzar un ataque al núcleo del planeta Namek, haciendo que ese no vaya a explotar, por lo que en sí, lo habían conseguido, a pesar de haber perdido a prácticamente toda la raza namekiana en el camino, y como no, a Goku una vez más. Por suerte, Piccolo seguía vivo, y, por lo tanto, Kami-sama también, por lo que pronto todo podría arreglarse nuevamente.
En todo caso, solo a través de la telepatía, se pudieron comunicar con Kamisama, el cual a su vez le pidió a Mr. Popo, en usar a Shenlong, con ese, reviviendo a todas las personas asesinadas recientemente por Freezer y su ejército, trayendo de vuelta igualmente a Goku por consecuente, con Gohan, despertando enseguida de su coma, yendo hacia su padre y abrazándolo fuertemente, estando muy alegre de volver a verlo, aunque todavía estando algo traumado y alterado por sus emociones de todo lo ocurrido en tan poco tiempo. Aunque Goku y Piccolo le dirían que no se sienta mal, pues Gohan hizo todo lo que pudo, y lo que logró fue increíble, pues ese, había superado a todos aquí presentes por mucho. Un Dende revivido no tardó en curar las heridas de todos, sobre todo de Gohan, el cual había sufrido muchísimo por su combate en contra de Freezer, teniendo varios traumas físicos por el exceso de poder acumulado en un cuerpo tan minúsculo. Tras ello, similar a la historia original, el gran patriarca aprovechó los últimos momentos extras de vida, para transferir sus capacidades de patriarcado a Mori, con ese pudiendo usar nuevamente las Dragon Balls, aunque por el momento, al solo tener un deseo más de disponible hasta dentro de otros 120 días, el deseo en esos momentos sería de reconstruir todo el planeta Namek al estado que estaba antes de la llegada de Freezer y de su ejército. Los namekianos agradecidos por todo lo que hicieron los guerreros de la Tierra, en especial Gohan, les prometieron de que cuando puedan usar nuevamente las Dragon Balls, se comunicaran con ellos telepáticamente, para así, revivir a los amigos muertos de Goku y compañía. Y sin más, todos decidieron volver a la Tierra, incluso Vegeta decidió seguirlos para el asombro de todos, excepto Bulma, la cual le estaba molestando y burlándose bastante por ello, al entender de que claramente, ambos estaban comenzando a ligar entre sí, algo que seguía incomodando a todos los presentes, y en especial a Piccolo, ahora que ese había revivido cuando era por culpa de ese mismo Saiyajin que había muerto. En todo caso, todos volvieron a la Tierra sanos y salvos, y con el paso de los meses, pudieron revivir a todos sus amigos. Goku estaba muy orgulloso de su hijo, y del gigantesco potencial que ese poseía en él, con ambos, entrenando constantemente, intentando de que Gohan lograse reactivar lo que Vegeta llamó como Super Saiyajin, pero por el momento, no era un éxito aparente. Vegeta también entrenaba por su lado, con ese comenzando una cierta relación aunque complicada con Bulma, aprovechando su tecnología, le construyeron una sala de gravedad donde podía entrenar de manera extrema. Ese al recordar que poseía una cola, recordó de que tenía más de una opción para alcanzar a Goku y a Gohan, sobre todo si ese pudiera conseguir usar el Ozaru dentro de su cuerpo normal, eso le daría una ventaja muy grande, al menos, hasta que pudiera transformarse en un Super Saiyajin también. El tiempo siguió transcurriendo, pero un día, King Cold, el padre de Freezer, se encontraba dirigiéndose a la Tierra, para vengar el honor de su clan y de su linaje, al ese haber sido asesinado por unos Saiyajins. Ese, intentó inicialmente encontrar pistas yendo al planeta Namek, pero ese planeta había desaparecido completamente de su ubicación original, pues, los namekianos habían deseado poco antes con sus Dragon Balls, en llevar el planeta Namek a otro lugar secreto para que no los encontraran nadie más. Por lo que a King Cold solo le quedaba asumir lo peor, de que su hijo Freezer había verdaderamente muerto, y que, por lo tanto, solo le quedaba ir a la Tierra para vengarse de semejantes gusanos. Todos los guerreros detectaron enseguida la presencia del ki de King Cold, confundiéndolo con el de Freezer en su incomprensión e impacto, como también, de otros kis decentemente poderosos, pero no tanto como el de King Cold, los cuales, eran obviamente las fuerzas especiales Ginyu. Aunque preocupados por tan repentina invasión, en sí, los guerreros estaban bastante seguros de que todo iría bien, sobre todo con la ayuda de Goku, Gohan y de Vegeta ahí presentes. El problema, es que Gohan tras más de un año de su batalla en contra de Freezer, no logró volver a usar el Super Saiyajin, seguramente debido a los traumas físicos de tortura extrema que su cuerpo diminuto tuvo que sufrir. Y Goku, podía sentirlo, podía sentir que estaba muy cerca de alcanzar el Super Saiyajin, pero todavía le faltaba algo, un último impulso que le permitiría por fin desbloquear ese poder. En todo caso, todas esas reflexiones y planificaciones de los guerreros, fue interrumpida por la llegada inesperada al campo de batalla de un misterioso guerrero que lucía extrañamente idéntico a Goku, por alguna razón. Los guerreros, por la distancia, no podían escuchar lo que el guerrero le decía a King Cold, sin embargo, Piccolo sí que era capaz de escuchar la conversación, y cuando King Cold preguntó por la identidad del guerrero, Piccolo, se impactó al escuchar de que ese dijo que era el que había derrotado a Freezer. El namekiano no entendía cómo era posible que ese guerrero se otorgara esa hazaña, mucho menos de cómo es que conocía de la existencia de Freezer y de King Cold.
pero no tuvo más tiempo para reflexionar sobre ello, pues, enseguida, ese sorprendió a todos los presentes, transformándose en un Super Saiyajin. Entonces, la pelea fue obviamente muy breve, con ese, acabando enseguida, con todos los soldados de Cold y de las fuerzas especiales Ginyu, no pudiendo hacer gala de ninguna de sus habilidades especiales. Entonces solo quedaba Cold, el cual suplicaba por su vida intentando negociar con el guerrero, pero a ese no le importaba nada de lo que King Cold pudiera ofrecerle, acabando por matarlo igualmente, para posteriormente, destruir toda la nave de Cold y de los cadáveres de su ejército, para que no queden ningún rastro. Entonces todos se acercaron hacia el guerrero, curiosos, con ese, sintiéndose algo intimidado por tantas presencias, aunque Piccolo, directo y franco, le preguntó por qué demonios le dijo a King Cold de que él fue quien derrotó a Freezer, cuando en realidad era Gohan quien lo hizo. Fue entonces, que, acorralado, y al saber de que su existencia no estaba en peligro al ya haber nacido, decide revelar a todos de que era porque él es Gohan. Impactados, los demás preguntaron por una respuesta más específica. Fue entonces, que ya más calmados, ese Gohan, comenzó a contarles todo sobre él, explicándoles de que provenía del futuro, de unos 10 años más adelante, contándoles como dentro de 3 años, unos androides aparecerán, destruyendo todo y todos a su paso, incluyendo a todos los guerreros presentes, inclusive a Piccolo, matando por consecuente al mismísimo Kamisama, impidiendo tener acceso a las Dragon Balls. Gohan fue el único que sobrevivió al ataque inicial de los androides, junto con Bulma y Trunks, aunque de Trunks no lo iban a mencionar por el momento. Entonces, ese Gohan, cegado por la ira que sentía al haber perdido a todos amigos más cercanos, ese logró, nuevamente, acceder al poder legendario que le permitió pelear de tú a tú con Freezer en su día. Solo que Gohan había entrenado por varios años sin parar, y tenía un poder base gigantesco, permitiéndole rivalizar con los dos androides al mismo tiempo, con esos, teniendo muchas dificultades para escapar de él en cada encuentro, pero con el tiempo y las batallas, Gohan se hizo más y más fuerte, y su rabia le daba la energía necesaria para seguir adelante, y un día, su rabia y potencial de híbrido fue explotado al máximo, con ese, liberando todavía más poder que el que tenía anteriormente, alcanzando una especie de Super Saiyajin potenciado, siendo ese, el Super Saiyajin de segundo grado, y gracias a ese poder, por fin, pudo derrotar y matar a los malditos de esos androides. Tras la Tierra y los humanos por fin poder vivir en paz nuevamente, Bulma tuvo más tiempo de antelación, como recursos, para preparar la máquina del tiempo muchísimo antes que en la historia original, y para cuando lo que conocemos en la historia original como, el año 774, o, el año donde transcurría la saga de Majin Buu, la máquina del tiempo estaba lista para ser usada, por eso es que el Gohan del futuro lucía tan joven. Pero en todo ese relato, Goku tenía una duda, el por qué es que su hijo del futuro no lo mencionaba en ningún momento. Entonces, ese trágicamente y teniendo dificultades para mantenerse firme, le explicó de que unos 6 meses antes de la aparición de los androides, ese murió, a causa de un misterioso virus del corazón, del cual nadie sabía el origen, impactando a todos, y frustrando a Goku porque eso le pasara a él. Aunque por suerte, justo cuando Gohan estaba a punto de viajar al pasado, recién habían inventado finalmente una cura para esa enfermedad, con Gohan del futuro, dándosela a su padre del presente. Y sin más, con su misión ya cumplida, ese se preparó para regresar al futuro, intercambiando unas breves palabras con su yo del pasado, diciéndole que entrene duro y de que cuide de su padre, para que ese no olvide sobre todo de tomar la medicina para su enfermedad al rato de que se manifiesten los primeros síntomas, con el pequeño Gohan, asegurándole que hará todo en su poder para proteger a su padre y a todos sus seres queridos. Y entonces, el guerrero del futuro regresó a su época, prometiendo en regresar dentro de 3 años. Todos los guerreros comenzaron su preparación y entrenamiento para la futura aparición de los androides, cada uno intentando volverse tan fuertes como era posible. Gohan también estaba entrenando, más que nunca antes, aunque, algo iba mal para él, ese, no se encontraba en su mejor estado mental, pues, estaba furioso y rencoroso. Por primera vez, sentía verdadero rencor hacia su padre, y no lo veía tan perfecto como lo había visto hasta ahora. Pues, cuando Bulma propuso la idea de pedir a las Dragon Balls, de localizar al Dr. Gero para impedir de que ese activara los androides, tanto Goku, como Vegeta, se negaron en realizar tan lógica acción, a pesar de que eso les habría ahorrado muchos problemas.
Gohan estaba decepcionado por la irracionalidad de su padre. Claro que a él le gustaba pelear y entrenar, pero lo hacía para proteger al mundo y a sus seres queridos antes que por un sentimiento de disfrute personal egoísta. Fue en esos momentos que Gohan, por primera vez, se dio cuenta de que su padre no era perfecto y que tenía defectos. Resignado, Gohan aceptó que solo le quedaba entrenar tan duramente como era posible para la aparición de los androides. Y ese, iba a usar su resentimiento e ira por la estupidez de su padre, no expresándola, sino interiorizándola, permitiéndole volverse muchísimo más fuerte, usar eso como una fuente de energía y motivación. Ese, pudo sentir el ki de su yo del futuro, por lo que ya sabe como mínimo al poder que tiene que aspirar, teniendo como objetivo el superar ese poder de subversión adulta para la aparición de los androides. Tras pocas semanas de haber empezado el entrenamiento, Gohan logró volver a transformarse en Super Saiyajin, con esa nueva motivación y fuente de energía, y en esos mismos momentos, Goku logró por fin transformarse en Super Saiyajin por primera vez, lo cual era bueno, eso iba a permitir de que ambos pudieran entrenar a la par. Piccolo también participaba activamente en los entrenamientos intensos entre padre e hijo, permitiéndole también aumentar considerablemente su poder. Vegeta, frustrado por no conseguir resultados por su cuenta, y al estar consciente del gigantesco poder de Gohan, que él mismo pudo atestiguar, ese, a pesar de sentirse humillado, no podría evitar sentir cierto respeto y admiración por Gohan, por lo que, pondría su orgullo de lado, y decidiría en ir a entrenar con Goku, Gohan, y Piccolo, haciendo que los cuatro incrementen muchísimo más sus poderes. Goku, en esta historia ya estaba consciente de la existencia de un nivel superior al Super Saiyajin ordinario, gracias al Gohan del futuro haberles hablado del segundo grado. Gracias a eso, Goku lograría alcanzar esos grados superiores durante los 3 años de entrenamiento, y entendiendo enseguida de que esos eran inservibles en un combate real, permitiéndole llegar a la idea del cuarto grado de Super Saiyajin muchísimo antes que en la historia, con Gohan, siguiéndole el paso igualmente, con ambos, manteniéndose a partir de ese momento en Super Saiyajin constantemente. Vegeta, al constatar eso, se llenó todavía más de frustración, y gracias a esa impotencia, logró por fin alcanzar el Super Saiyajin, y al saber desde un inicio de la inutilidad de los grados superiores, ese haría lo mismo que Goku y Gohan, intentar controlar el Super Saiyajin ordinario hasta su máximo potencial. Piccolo, al tener que confrontar a semejantes bestias de poder, tuvo que ponerse el doble de pilas para seguirles el paso, aumentando su poder de manera considerable igualmente en comparación a la historia original. Para cuando los 3 años pasaron, todos se encontraban a un nivel de poder similar al que tenían durante los juegos de Cell, excepto Piccolo, el cual solo tenía un nivel similar al que tenía justo tras haberse fusionado con Kamisama. Con semejante poder, estaban todos seguros de que iban a derrotar a los androides sin problemas. Y para cuando el día fatídico llegó, el androide 19 y el Dr. Gero aparecieron, con todos, yendo más lejos de la isla en la que estaban para luchar con ellos. Y obviamente, era Vegeta que insistió en luchar para lucirse, en donde ese, derrotó a 19 rápidamente y sin dificultades, incluso con ese haber absorbido un poco de su energía. Simplemente, el androide no pudo hacer nada frente al príncipe de los Saiyajins. El Dr. Gero entonces escapó del lugar, al entender rápidamente de que no iba a tener ninguna oportunidad contra todos los guerreros combinados. Los guerreros comenzaron a perseguir a Gero por el desierto y las montañas, pero rápidamente tuvieron que detenerse brevemente. Goku estaba sintiéndose muy cansado y agotado, lo cual era increíblemente preocupante, pues solo estaban volando, y ni siquiera había luchado todavía, pero entonces, Gohan y Piccolo se percataron del problema, al recordar la enfermedad al corazón de Goku, y de que ese, no se había tomado su medicina. Gohan se enojó terriblemente consigo mismo, por haberse olvidado de obligar a su padre a tomar su medicina, sintiéndose decepcionado de sí mismo, al haberlo prometido a su yo del futuro. Yamcha entonces, se llevó a Goku, de regreso a su casa para tomar su medicina. Mientras tanto, Gohan del futuro había llegado al presente, con ese, estando sorprendido de ver la cabeza del androide 19, el cual no era para nada un androide de los que Gohan del futuro se había enfrentado. Ese llegó en donde se encontraban los guerreros, con Piccolo esta vez, destrozando a Gero, humillándolo tremendamente, más que en la historia original, pero Gero aprovechó la llegada de Gohan del futuro, y la confusión de todos al decir de que Gero y 19 no eran los androides con los cuales él se enfrentó en el futuro, para escapar a su laboratorio y liberar a los androides. Gohan del futuro se explicó con los demás sobre la situación, con el Gohan del presente, disculpándose con su yo del futuro, al no haber cumplido su promesa de recordarle a su padre de tomarse la medicina del corazón.
Gohan del futuro lo entendía y no le guardaba ningún rencor a su yo del pasado. Al fin de cuentas, por más poderoso que sea, sigue siendo un niño, y él ya sabía de que a veces Goku podía resultar ser algo irresponsable, con los demás, y con él mismo. En todo caso, Bulma llegó al lugar, junto a su bebé Trunks, el cual era un poco mayor a la historia original al haber nacido un poco antes, pero tampoco por tanta diferencia. Bulma le preguntó a Gohan del futuro dónde se encontraba su hijo del futuro, a lo cual Gohan del futuro le explicó de que ese seguía siendo solo un niño pequeño en el futuro, y que no vio el interés de traerlo al pasado. Entonces, Bulma les indicó dónde se encontraba el laboratorio del Dr. Gero, frustrando a los dos Gohans, al esa, nunca haberles dicho eso antes, tanto en el presente como en el futuro. En todo caso, fueron ahí, y explotaron la puerta del laboratorio secreto, para revelarse detrás de esa puerta super resistente, a los androides 17 y 18, los cuales eran los mismísimos androides con los cuales Gohan del futuro se enfrentó. Al ese recordar el trauma que fue enfrentarlos en el futuro, en un ataque de rabia y pánico, destruyó todo el lugar, aunque con los androides habiendo sobrevivido, excepto por Gero, el cual fue desintegrado por ese ataque. Eso sí, los androides estaban impactados del ataque que les lanzó Gohan del futuro, preocupándoles lo suficiente como para activar al androide 16, pues, tal vez sobrevivieron al ataque, pero si fueron dañados considerablemente. En definitiva, eso les asustó a ellos, que se creían invencibles. 16 al activarse, detectó enseguida el tremendo poder de todos, sugiriendo la retirada inmediata de los tres androides, al darse cuenta de que se encontraban completamente superados. Algo que, incluso si quisieran hacer, no iba a ser posible, al claramente Vegeta no dejarlos escapar, con ese, decidiendo enfrentarlos los tres a la vez, solo para fanfarronear con su tremenda superioridad de Super Saiyajin. Vegeta, con su gigantesco poder en esta historia, no tardó en derrotar a los tres androides, y eso, a pesar de sus energías infinitas, con esos, terminando por reclamar piedad, solo queriendo irse y hacer sus vidas, un comentario que haría explotar de risa a Vegeta, pero que pondría en duda a Gohan del presente, y eso, mientras su yo del futuro le gritaba a Vegeta en acabar con esos malditos androides. Pero entonces, Gohan del presente decidió interponerse entre ellos y Vegeta, con el príncipe, no entendiendo qué demonios estaba haciendo el híbrido. Gohan se giró frente a los androides, y les preguntó de qué iban a hacer si les dejaban irse con ellos, diciéndole que se irían para hacer sus vidas, y no causarían ningún problema a nadie, y eso era algo que prometían, bueno, excepto matar a Goku. Gohan tenía dudas, pero en el fondo de su corazón, podía sentir de que algo era diferente con esos androides, no eran para nada como los del futuro de su otro yo describió. Entonces, aceptó dejarlos ir, pero, de que si volvían a aparecer, o hacer cualquier cosa malvada, o matar a cualquier persona, él mismo iría personalmente detrás de ellos y los mataría al instante. Con 17 y 18, tragando de vuelta su saliva del miedo que ahora sentían de los guerreros, marchándose junto con 16, en búsqueda de una vida más discreta, pacífica y tranquila. Vegeta y Gohan del futuro estaban regañando a Gohan del presente como si no hubiese un mañana, no entendiendo por qué los dejó escapar. Pero el pequeño híbrido se quedó firme ante su decisión, afirmó de que hasta que esos androides no hicieran nada malo, no los iba a perseguir. Era más que obvio que el futuro había cambiado, no por nada fueron Gero y 19 quienes aparecieron primero en este presente. Si cambios tan grandes pudieron ocurrir, nada les dice que el comportamiento de 17 y 18 también podría cambiar en esta línea de tiempo. Ante ese argumento, Gohan del futuro no le quedó nada más que resignarse a escuchar su yo del presente, mientras que Vegeta estaba gruñendo de frustración, al no haber podido matar a los androides. En todo caso, y, en teoría, todo había acabado, las amenazas de los androides habían sido, entre comillas, neutralizadas. Aunque, en realidad, esos no sabían de que, dejarlos ir en esos momentos, no era la mejor idea que podrían haber hecho, teniendo en cuenta la amenaza que rodeaba las cabezas de esos androides en estos momentos. Los guerreros, al deducir que los androides no representaban ninguna amenaza, decidieron dejarlos ir, presionados por la decisión no negociable de Gohan del presente. Lo que no sabían, es que dejarlos ir iba a resultar en un terrible error, no precisamente porque los androides vayan a intentar algo malo en contra del planeta y de sus habitantes, sino por culpa de la criatura que los perseguía, en búsqueda de la perfección al absorberlos. Los guerreros, durante las siguientes horas, se enteraron rápidamente de cómo es que muchas ciudades, como la ciudad de Ginger Town, estaba teniendo a todos sus habitantes desaparecidos, quedando solo en las calles la ropa de los habitantes.
Vegeta y Piccolo fueron los primeros en ir a investigar lo ocurrido, encontrándose entonces con Cell, un bioandroide de un futuro muy lejano, muchísimo más lejano que el de Gohan del futuro. En donde ese, aprovechó un día en el que Gohan y Trunks no se encontraban cerca de la corporación Cápsula, para matar a la Bulma de ese futuro, y robarle la máquina del tiempo que estuvo conservando por tantos años, volviendo atrás en el tiempo gracias a ello, con el objetivo de encontrar a los androides 17 y 18, para volverse un ser perfecto. Tras ello, una pelea entre ese y Piccolo y Vegeta inició, pero esta vez, al Cell haber tenido décadas de datos extras, como la información del poder que obtuvo Gohan del futuro tras derrotar a los androides, más, el poder que ese obtuvo al seguir entrenando muchísimos años después de haberlos vencido, le permitió a ese Cell, incluso en su forma imperfecta, tener un poder sumamente superior al de la historia original. Con Piccolo siendo completamente superado, y solo con Vegeta Super Saiyajin, pudiendo mantenerse frente al bioandroide. El príncipe logra obtener cierta ventaja frente al bioandroide, aunque se siente impresionado y frustrado de que una criatura tan asquerosa como Cell le esté dando tantos problemas. Cell, al no querer fallar en su misión de volverse el ser perfecto que siempre deseó ser, intenta escabullirse del lugar, usando un Taiyoken, consiguiendo evadir la mirada de Vegeta y de Piccolo unos segundos, lo suficiente como para escapar del lugar, no iba a permitir que nadie le impidiese absorber a los androides. Vegeta entonces, fue a ver a los otros guerreros para avisarlos de la situación, mientras que Piccolo, a petición de Kamisama, se dirigió al palacio de ese mismo para hablar con él. Cuando Vegeta llegó al Monte Paoz, estaba sorprendido de ver que Goku ya se había recuperado de su enfermedad del corazón, y justo acababa de levantarse de cama. Entonces Vegeta les explicó toda la situación y de la aparición de Cell, con Gohan del futuro, sintiéndose todavía más frustrado que antes, al darse cuenta de lo mucho que las líneas del tiempo se estaba yendo al infierno, todo por culpa de su viaje en el tiempo. Ese comenzaba a cuestionarse si tal vez, él y Bulma estaban pidiendo demasiado, al fin de cuentas, habían derrotado ya a los androides, lo único que no tenían acceso son a las Dragon Balls y revivir a todos los muertos, tal vez era demasiado pedir, tal vez simplemente tuvieron que agradecer seguir con vida y salvo de los androides. Pero Goku y Gohan del presente le reconfortaron en sus dudas y frustración, al fin de cuentas, no era algo malo querer devolver la vida a la gente que no merecía morir, además, visto el poder que ese Cell desprendiendo en contra de Vegeta, si Gohan jamás hubiese viajado al pasado e iniciado todo eso, en un futuro lejano suyo, Cell habría despertado de todas formas, y lo habría matado a él, y seguramente a Trunks también. Con el ánimo un poco recuperado, Goku decide compartir su idea, en ir al palacio de Kamisama, para entrenar en la habitación del tiempo, solo para estar seguros de vencer a Cell. Pero Gohan del futuro, argumentaba, con razón, que incluso si ellos solo necesitarían de un solo día en la habitación para entrenar lo equivalente a un año, ese día, podría bastar de sobra, para que Cell encontrara a los androides y los absorbiera, y esos no tendrían ninguna oportunidad de escapar de ese, al ese tener un poder muchísimo mayor a la historia original. Gohan del futuro entonces, decidió arriesgarse, furioso de la impotencia que sentía en esos momentos, yendo a luchar con Cell, y si no puede vencerlo, al menos iba a impedirle absorber a los androides, ganando tanto tiempo como podía hasta que los que iban a entrenar en la habitación del tiempo podían terminar su entrenamiento en aquella dimensión. Gohan del presente, se motivó por el valor de su yo del futuro a pesar de la situación, decidiendo ir con él, pues, estaba bastante seguro de que ahora mismo, él era más fuerte irónicamente que una versión mayor que él. Goku no estaba muy seguro de si dejarlos ir, mientras que Chi-Chi estaba completamente en contra, estando a punto de volverse loca por ver dos versiones de sus hijos queriendo ir a pelear con semejante monstruo. Pero los dos Gohans le dirían a su madre de que eso es lo que querían hacer, eso es lo que hace un héroe, se sacrifica para proteger a los demás, y antes de que nadie más pudiera decirles algo, ambos se fueron volando del lugar a toda velocidad. Goku entonces, para evitar la incómoda rabieta de una histérica Chi-Chi, decidió en ir desde ya a la habitación del tiempo con alguien más, fue entonces que Vegeta, se propuso en ir a entrenar con él, pues sabía de que los Saiyajins aumentan sus poderes muchísimo más eficientemente al pelear y entrenar juntos, además, de que no quería permitir de que Kakaroto siguiera por encima de él, con Goku, emocionado por entrenar con un Saiyajin tan poderoso como Vegeta, aceptando que así sea, con los dos, yendo volando hacia el palacio de Kamisama.
Justo en esos momentos, Kamisama y Piccolo estaban debatiendo en si volver a ser uno o no, y al final, al ver lo poderoso que Piccolo se había vuelto por su cuenta, pensaron en que, si esos dos volvieron a ser un solo ser, podrían tal vez ayudar a vencer la amenaza de Cell, pero lo que sobre todo les terminó por decidir en hacerlo, es cuando Piccolo y Kamisama sintieron como los kis de los dos Gohans se dirigían a donde sentían el ki de Cell, con Piccolo, negándose en dejar que ninguna de las dos versiones de su gran amigo murieran. Entonces, finalmente, la unión de los dos Namekianos ocurriría, con Piccolo sintiendo un aumento de poder gigantesco, pues en esta historia, ese ya había logrado ser igual de fuerte que en la historia original sin fusionarse con Kamisama, ahora era todavía más gigantesco su poder. Justo cuando la unión de los dos Namekianos terminó, Goku y Vegeta llegaron, con Goku, aunque impresionado por ese poder, estaba también preocupado, pues ahora se encontraban sin Dragon Balls, y al en esta historia no saber de la teletransportación, ir al planeta Namek parecía algo imposible a corto plazo. Pero por el momento no se podían preocupar de eso, tenían que volverse más fuerte. Piccolo le prometió a Goku en hacer todo lo que podía para proteger a sus hijos, uniéndose a su confrontación que estaban a punto de tener con Cell. Mientras Piccolo se dirigía hacia donde sentía el ki de los dos Gohans, y Goku y Vegeta fueron a entrenar a la habitación del tiempo. Cell estaba destruyendo varias islas y lugares del planeta, para encontrar de una maldita vez a los androides, quienes obviamente se escondieron ante tan aterradora criatura. Krillin en esos mismos momentos se dirigía a ver a Bulma, con esa, teniendo listo un control remoto de los androides para autodestruirlos, para que así, el bioandroide Cell no alcance su perfección. Krillin entonces, con el control remoto en mano, se dirigió a donde Cell estaba causando estragos, intentando hacerse lo más discreto posible, para así encontrar a los androides, cosa que hizo después de un rato buscándolos, pero, como en esta historia la Android 18 no tuvo la interacción que tuvo con Krillin en la historia original, el guerrero tenía menos dudas en usar el control remoto, pero aún así seguía sintiéndose mal, al obviamente no estar de acuerdo con quitar la vida de unas personas, por más androides que fueran. Pero ese momento de duda, permitió que bajaran su guardia, con Cell, finalmente encontrándolos, yendo a toda velocidad hacia ellos para por fin absorberlos y obtener su perfección, pero justo al hacer eso, fue detenido por una patada de los Gohans, los cuales habían llegado al lugar, listos para detener a Cell e impedirle de obtener su forma perfecta. Inicialmente, los dos Gohan estaban algo intimidados frente a Cell, pero rápidamente ambos, sobre todo el Gohan del presente, se dio cuenta de que, de hecho, era bastante más fuerte que ese Cell, y que, probablemente, podía vencerlo por su cuenta, pues en esta historia, el Gohan del presente ya tenía el Super Saiyajin de cuarto grado, y era tan fuerte como en la historia original durante los juegos de Cell, antes de convertirse en Super Saiyajin 2. Krillin, al ver ello, tuvo la confianza de que no iban a necesitar de matar a los androides, destruyendo el control por lo tanto, algo de lo que los androides se sintieron muy agradecidos, además de 18 sentir algo más por el enano amable. Gohan del presente estaba apalizando brutalmente al Cell imperfecto de esta historia, pero ese, tenía algo que lo hacía seguir resistiendo, su motivación, su determinación en volverse perfecto, ingeniándoselas para evadir cobardemente a Gohan tanto como podía, hasta que encontró el ángulo perfecto para realizar un Taiyoken, cegando a todos en el lugar, y Cell no esperó más, aprovechó el momento, mandando a volar tanto a Krillin como a 16, absorbiendo a los impotentes en esa situación de 17 y de 18, Cell estaba gritando de euforía y de alegría pura por haberlo conseguido, tanto que hasta le salía baba de su boca transformándose, de lo mucho que había estado deseando obtener dicha perfección al absorber a los androides. Para cuando los dos Gohans recuperaron la vista, la transformación de Cell en su forma perfecta había acabado, sintiendo un ki gigantesco, un ki enorme y sin igual, y desde luego, muchísimo más grande que en la historia original. Y ahora, Cell, sintiéndose de humor eufórico y vengativo, fue el quien comenzó a apalizar a los dos Gohans, con ninguno de los dos pudiendo hacer nada en contra de él, mucho menos el Gohan del futuro, el cual ni tenía un control perfecto en su forma de Super Saiyajin para estas alturas. Pero Gohan del presente, poseía algo que el Gohan del futuro había perdido hace mucho tiempo, la motivación, la esperanza, la rabia y las ganas de ganar para proteger un futuro que todavía era indeterminado para su perspectiva. Él no quería que el mundo sufriera tanto como lo sufrió en el futuro de su otro yo. Esa rabia, lo hacía conseguir más y más poder, pero seguía sin ser suficiente contra el poderosísimo Cell. Gohan del futuro, al ver la valentía y determinación de su yo del presente, recuperó el alma de guerrero que alguna vez
estuvo ayudando tanto como podía, forzando su cuerpo incluso en entrar en un estado muchísimo más desgastante y musculoso que el segundo grado, siendo ese, el tercer grado del Super Saiyajin, pero Gohan del presente le gritaba de no hacer eso, de que solo iba a ser peor, pero tristemente, era demasiado tarde, la velocidad que perdió el Gohan del futuro usando el tercer grado fue enorme, no pudiendo reaccionar frente al siguiente ataque dirigido hacia él por parte de Cell, el cual fue fatal, y acabó con la vida del guerrero del futuro. Eso desencadenó la última gota que derramó el vaso para el Gohan del presente, finalmente, liberando el Super Saiyajin 2, y con esa rabia acumulada en su poder que seguía creciendo cada vez más y más, Gohan por fin logró superar el poder de Cell perfecto, por bastante diferencia de hecho, aunque ese seguía regenerándose gracias a las células de Piccolo, hasta que Gohan, determinado por vengar a su yo del pasado, lanzó un poderosísimo Kamehameha, con toda la rabia que tenía en él, desintegrando al bioandroide completamente. Pero en realidad, eso es lo que había pensado, pues, no logro destruir todo exactamente, le faltó destruir parte de su córtex cerebral, permitiéndole volver a regenerarse, y aunque fue un proceso muy difícil y doloroso para el bioandroide, ese sí terminó por regenerarse completamente, obteniendo un masivo Zenkai, que llevó su poder a alturas insospechables, teniendo un ki, que intimidó al incluso hasta ahora impasible de Gohan Super Saiyajin 2. El ki de Cell era ahora gigantesco, no teniendo nada que ver con el de la historia original, siendo incluso más poderoso de lo que era Goku Super Saiyajin 3 de la saga de Buu en la historia original. Gohan se encontraba nuevamente, completamente superado por Cell, incluso con su Super Saiyajin 2, no había nada que podía hacer en su contra. Pero entonces, Cell llegó a una conclusión, la conclusión de que si poder era tan grandioso y su potencial de crecimiento tan rápido, era sin lugar a dudas por las células de Gohan, era más que obvio, King Cold le proporcionaba un buen potencial propio de la raza de Freezer, es cierto, pero las células de Gohan eran otra cosa, tenían algo especial, y un potencial desarrollado y explotado muchísimo más que en la historia original. Cell entendía de que sin lugar a dudas, Gohan era su rival más peligroso, y uno que no podía subestimar, pues ahora ese entendía de que su potencial de crecimiento era tan grande como el de Gohan, y de que si no hacía nada para detenerlo, iba a seguir siendo posible que incluso él, un ser perfecto, pudiese perder frente al híbrido. Por lo que sin más, no decidió confiarse, decidiendo en destruir la Tierra desde ya, no permitiéndole a Gohan de volver a conseguir más poder. Pero Gohan, incluso herido y desestabilizado por el gigantesco poder de Cell, miró sus alrededores, y pensó en todos los habitantes de la Tierra, tantos humanos por salvar, y no solo ellos, los animales y la naturaleza, sus amigos y familiares, su padre y Vegeta quienes podrían quedarse atrapados en la habitación del tiempo, y sí, incluso su madre, con la cual, a pesar de no tener las mejores de las relaciones, seguía siendo su madre, al fin de cuentas. Gohan no podía aceptar eso, se negaba a aceptarlo, él no iba a morir, y no iba a perder todo lo que ama, no iba a dejar a su planeta ser destruido por ningún monstruo, ni siquiera por Cell. Entonces, armándose de todo el valor que tenía, y de la rabia que alimentaba todavía más su poder, ese, lanzó un poderoso Kamehameha, para contrarrestar el ataque de Cell. Su rabia, y el hecho de no tener un brazo destrozado como en la historia original, le permitieron superar todavía más sus límites, volviendo ahora sí, más fuerte que en la historia original, incluso en Super Saiyajin 2, pero eso todavía no era suficiente para Cell, el cual no cedía frente al imponente ataque de Gohan, divirtiéndose en verlo sufrir por resistir. Cell seguía estando por encima de ese, pero Gohan también no se rendía, aunque era algo extremadamente extenuante, que hacía de que sus fuerzas, poco a poco lo estaban abandonando, perdiendo completamente la ventaja frente al ataque de Cell, con vez en mucho tiempo por sentir tanta impotencia. Pero entonces, escuchó una voz detrás de él, la voz de Goku y de Vegeta, con su padre, animándole a seguir, a dar todo. Los Saiyajins puros, sospechando de cómo la situación se iba a descontrolar mucho antes de lo previsto, salieron de la habitación del tiempo muchísimo antes de cumplir un año ahí adentro, solo habiendo entrenado unos 2 meses, pero esos 2 meses, le permitieron superar los poderes que tenían ambos en la saga de Majin Buu, y además, de obtener, el Super Saiyajin 2 igualmente. Entonces, padre, hijo y rival, combinaron sus poderes, y crearon el más poderoso ataque que podían, con Cell, ahora sí estando en dificultades
dificultades tremendas, no soportando la idea de perder. Él no podía perder, él era un ser perfecto. Entonces pensó en motivarse a sí mismo con rabia, la misma rabia que regala tan fácilmente poder a Gohan, pero antes de que ese pudiera aumentar su poder a través de la ira, Goku, Vegeta y Gohan desplegaron muchísimo más poder que antes, finalmente, superando el ataque de Cell, alcanzándolo y desintegrándolo por completo, hasta la última célula que quedaba de él. Los tres Saiyajins cayeron al suelo, agotados y sin energías restantes, hechos polvo, sobre todo Gohan, el cual era el que más había recibido daño y castigo por parte del bioandroide, pero por lo menos, todo había acabado, con Goku, diciéndole a su hijo, de que no podría estar más orgulloso de él de lo que ya está. Verdaderamente, ese era increíble. Goku y Vegeta necesitaron de una ventaja extra como la habitación del tiempo para alcanzar tanto poder, pero Gohan lo logró por sí solo por pura determinación en querer proteger al mundo y a sus habitantes. Poco después, Krillin y el androide 16 se habían recuperado de la paliza que les dio Cell, yendo a ver los tres Saiyajins, con 16, teniendo muchísimas dificultades en resistir a su programación de matar a Goku, pero Krillin logró convencerlo de no hacerlo, mucho menos con Goku estando en un estado tan deplorable e indefenso. Con Goku, riéndose por la ridiculez de la situación, asegurando al androide 16 de que cuando ese se haya recuperado, y hayan revivido a todos los muertos, podrán tener una pelea justa. Piccolo, finalmente había llegado al lugar, sintiéndose avergonzado y muy inútil de no haber hecho nada para ayudar a los dos Gohans, pero cuando ese volaba hacia su dirección, y que sintió el gigantesco poder de Cell perfecto, decidió en que era mejor en regresar al palacio de Kamisama, y avisar a Goku y a Vegeta de que saliesen a ayudar antes de cumplir un día en la habitación del tiempo, al temer que si no fuera así, la Tierra iba a ser destruida, y dado de que ese es muchísimo más débil que Goku y Vegeta, y, por lo tanto, muchísimo menos rápido, para cuando él llegó al lugar, la lucha ya había terminado. Se sintió humillado y tremendamente inútil, era una verdadera vergüenza, pensaba ese, pero Gohan le aseguraba de que no es así, pues, si no fuera por él tomar la excelente decisión de volver y avisar a su padre y a Vegeta, tanto él, como toda la Tierra habrían desaparecido para estas alturas. Sin más, Piccolo acepta las palabras de su amigo Gohan, prometiéndole de seguir entrenando, para acercarse tanto como sea posible del poder de esos tres Saiyajins que eran Goku, Gohan y Vegeta. Días después, y, tras haberse comunicado con Kaiosama telepáticamente, ese se comunicó respectivamente con los Namekianos igualmente por telepatía, para que usaran las Dragon Balls de Namek, y revivir a todos los asesinados por Cell, incluyendo al Gohan del futuro, y además, terminando por usar el último deseo de Porunga para teletransportar a Dende a la Tierra, para que se vuelva el nuevo Kamisama del planeta, y que así, los guerreros, puedan seguir teniendo Dragon Balls a su disposición. Con ello, fueron revividos poco después por las Dragon Balls de la Tierra, el androide 17 y 18, al esos, técnicamente, no haber sido asesinados por Cell, haciendo que Krillin siga teniendo algo de esperanza para conquistar a 18, aunque no iba a ser tan fácil como en la historia original. Goku aprovechó el tiempo que no gastó en la habitación del tiempo, para ir adentro unos meses con Gohan del futuro, para que así, él también pudiera obtener un mejor control del Super Saiyajin, e incluso el Super Saiyajin 2, para que jamás tuviera ningún problema con el Cell de su futuro cuando despierte, además, de que evidentemente Gohan del futuro no iba a quedarse brazos cruzados al ver cómo su yo más joven se había vuelto tan poderoso, prometiéndole devolverse igual de fuerte que él, y seguir entrenando para proteger la Tierra de su futuro. Para tras ello, despedirse de todos, y volver a su tiempo. Y con ello, termina esta aventura, con Goku y Gohan, siguiendo entrenando para superar cualquier adversidad que venga en un futuro.